El Señor bendiga a la iglesia en esta mañana, bendiga cada una de nuestras vidas, nos ayude el Señor para poder una vez más estar meditando en la palabra de Dios, reflexionando a la luz de ella. Estamos terminando otra etapa más, un mes. El mes de agosto lo estamos dando término en este domingo 29. Y el Señor nos ha estado hablando, amados en el Señor, que debemos permanecer firmes en la fe de Jesús, que las ideas y los pensamientos del mundo nunca pueden arrastrar a la iglesia de Cristo. Debemos mantenernos sobriamente, como el Señor nos ha estado hablando, en la fe de Dios, no con una fe fluctuante como las ondas del mar, que nunca están estables en un solo lugar. El Señor nos ha estado recordando que los hijos de Dios deben distinguirse de los hijos del mundo. Y esto es en todo orden. La palabra del Señor nos ha llevado a reflexionar que la iglesia del Señor debe cumplir también su tarea en medio del mundo, aunque hayan hostilidades. La iglesia comprada por nuestro Señor será aborrecida por todos. Esto está escrito, esto está estipulado en la palabra del Señor. Y el Evangelio amerita que tengamos una conducta acorde a los tiempos, acorde a lo que nosotros profesamos. Y termina el Señor dándonos una maravillosa esperanza en este último domingo. Nos dice, bendita promesa de nuestro Señor a favor de su iglesia. Y la lectura bíblica la tenemos en San Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Y a ello voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y dice así su palabra. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias, hermanos amados en el Señor, por esta maravillosa oportunidad que hoy tenemos para reflexionar, porque muchas veces la misma palabra del Señor, cuando no tenemos la claridad de ella, nos puede provocar grandes temores, pero si nosotros estamos en la fe de Jesús, vamos comprendiendo que el Señor nos dijo con toda claridad que Él nunca nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y esto es lo grande, esto es lo hermoso de Dios, hermano, de que Él llamó a sus hijos para hacerse manifiesto a través de ellos, ya que el Señor dijo, en vosotros me glorificaré. Así como han creído a mi palabra, creerán a la vuestra. Pero para ello tenemos nosotros que permanecer en el propósito maravilloso que Dios, hermanos, tiene para con los suyos. Y en esta mañana el Señor viene a traernos, hermanos, esta fortaleza, el recordatorio de que para la iglesia, para sus hijos, hermanos, nunca las puertas del Hades prevalecerán. No, porque ciertamente el Señor nos ha recordado por diferentes maneras su palabra y nos dice, ¿quién podrá arrebatarlos de mi mano? Pelearán contra ti y no te vencerán, porque ciertamente yo soy Jehová, tu Dios, el que te guarda, el que nos esfuerza, el que tiene cuidado de nuestras vidas. La palabra del Señor aquí nos muestra, hermanos, donde el Señor se está manifestando y haciendo presente que a través de esta gran declaración que Pedro tiene por el Espíritu, sobre esa declaración
viene ahora la fundación de la Iglesia de Cristo. Sobre esta declaración, ciertamente nosotros hemos creído en este Dios viviente, en el Hijo del Dios viviente. Esta es la más grande declaración, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué dice Pedro por revelación del Espíritu? ¿No? Pedro declara, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado porque esto no te lo ha revelado hombre alguno, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo grande, esto es lo maravilloso que nosotros hoy día podemos considerar, hermanos, y en la fortaleza que tenemos, que sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Dios sabe guardar de lo suyo. La palabra del Señor dice que puesto que en el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es la piedra angular, piedra de fundamento, ¿no? Que cumple la función, hermanos, de fundar la iglesia. Y esto es lo maravilloso, Efesios capítulo 2, 20. ¿Qué es lo que nos dice allí la palabra del Señor? Y esto no podemos perderlo de vista, no podemos nosotros, hermanos, olvidar que Él es el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre este fundamento está fundada la iglesia, sobre este fundamento está fundada nuestra fe. Amados en el Señor, y esto es importantísimo entenderlo, que ciertamente el Señor que nos ha llamado nos ha dado manifiestamente, ¿no?, la demostración de que Él es el fundamento y por lo tanto nunca la iglesia será removida. La palabra del Señor nos lleva a que pensemos, ¿no?, ya que el rol, ¿no?, de la primacía reservada únicamente para Cristo y no para Pedro, ¿no? Las palabras aquí manifiestas revelan que no está fundada sobre ningún apóstol, sin ningún hombre, sino en Jesucristo mismo. Nunca podría ser que la iglesia esté fundada en un hombre, sino en algo inamovible, en algo eterno, en algo permanente. Si nosotros miramos, ¿no?, Pedro mismo explica la figura del lenguaje, hermanos, que aquí se expresa en estos versículos. En sus primeras epístolas, la iglesia está formada por piedras vivas. Vosotros que sois piedras vivas, dice la palabra del Señor, primera de Pedro 2:5. Miremos lo que nos está mostrando el Señor, edificados como piedras vivas en la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2. Qué importante es mirar, hermano, en la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 5. Dice así su palabra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, qué importante es poder darnos cuenta que estamos edificados sobre esta roca eterna. Cristo es la roca eterna de los siglos, en la cual, hermanos, nunca será removida. Después de habernos hablado el Señor,
después de habernos recordado que en el mundo tendríamos aflicciones, que tendríamos dificultades, que estamos enviados como ovejas en medio de lobos, el Señor nos empieza a recordar para que no olvidemos, para que no entre el temor, para que no entre, hermanos, en nosotros aquella decepción de que muchas veces el enemigo trae a la criatura, nos viene recordando que jamás, jamás las puertas del Hades o del infierno prevalecerán, hermanos, sobre la iglesia de Cristo el Señor. Él es el que cuida de su iglesia, Él cuida de su amada. No nos olvidemos que por ella ha dado su vida, por ella ha dado, hermanos, todo para que ella sea guardada y podamos hoy día nosotros manifestar verdaderamente a través de ella, hermanos, la gloria de Dios que ha sido manifestada a los que creen en Él. Bendiga el Señor nuestras vidas. Por tanto, hoy más que nunca, en los tiempos en que vivimos, debemos preservar la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que nadie os mueva de vuestra manera de pensar, sabiendo que tendremos dificultades, que la iglesia de Cristo, el hombre de Dios, tendrá hostilidades en medio de un mundo maligno y perverso. Por eso que nos decía el pensamiento, ¿no?, que por esta razón debemos estar apercibidos, inundados de la palabra del Señor, antes con nuestros sentidos abiertos y siendo capaces de advertir al mundo y sus hijos la condición paupérrima en la que se encuentran. Advertirle a la criatura, y que debe la iglesia estar consciente con los sentidos muy abiertos de lo que está el mundo viviendo. Advertir a nuestros hijos para que ellos también se aperciban y puedan entender que cada criatura debe buscar a Jehová mientras tanto Él pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. La palabra del Señor nos está instando a ello. Si nosotros miramos, Dios nunca ha querido que la criatura se pierda, e incluso tiene un trato con el hombre. Volveos, volveos, dice el Señor, de vuestros malos caminos. ¿No sabéis que el resultado, el fin, no de vuestro camino pecaminoso, del pecado que practicáis es muerte? Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo importante, que aquel que ha recibido a Cristo y permanece en Él, como nos dice su palabra, hermanos, cuando Él nos habla de la parábola de la vid, y nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ciertamente la criatura está perdida. Lejos de Dios el hombre está perdido. Nada tiene para sí, lo que le espera es nada más que una horrenda expectación de fuego. Pero hoy que está la gracia de Dios manifiesta para todos aquellos que creen, es el tiempo oportuno. Y la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que está aquí en la tierra, debemos apercibirnos, entendiendo que la noche está avanzada y se acerca el día glorioso de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Y por lo tanto debemos despojarnos de todo peso y del pecado y correr con paciencia la carrera que se nos ha sido propuesta. Y esto es importante, hermanos, que no seamos nosotros enredados, embelesados con las distracciones que el enemigo tiene y podamos ser nosotros, hermanos, apartados del camino. La salvación dada por Dios es eterna. Nosotros la perdemos porque no obedecemos a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos apartamos de ella. Él nunca quitará su misericordia, pero somos nosotros los que nos apartamos y desoímos la voz gloriosa del Espíritu Santo de Dios que habla en nuestras vidas. Y nos dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe, porque han salido muchos engañadores, muchos falsos cristianos, muchos falsos profetas. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes, hermanos, en la doctrina que Cristo el Señor nos ha dado por su palabra.
hay una sola doctrina para los hijos de Dios, es su palabra, la enseñanza de su palabra. No es de ninguna denominación, sino es de Cristo el Señor a través de su palabra. A veces escuchamos que muchas personas tienen muchas doctrinas de fulano, de sutano, pero aquí hay una sola doctrina, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y esto es importante, entenderlo, hermanos, como lo entendió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bien, hermanos, la promesa maravillosa de Dios, hermanos, para la iglesia, para el creyente, para el Hijo, para aquel que permanece en Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia. El Evangelio, hermano, de Mateo es el único donde encontramos la palabra ángulo. Hermano, encontramos donde se manifiesta verdaderamente la primera vez que se nombra la iglesia en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Es donde se nombra la iglesia. Encontramos en ella, se encuentra este término, ¿no? Encontramos que allí empieza a manifestarse lo que Dios había realizado y el propósito para el cual Dios había revelado tan grande promesa. Y las puertas del Hades, hoy tenemos que considerar, hermanos, estamos en medio de una generación, lo hemos dicho, maligna y perversa, donde todo da igual, donde todo está contrariado a la voluntad, al propósito y a la ordenanza de Dios. Todo es lo contrario, pero aunque todo sea, hermanos, contrario, nosotros debemos permanecer en lo que Cristo el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Dios bendiga a su pueblo que está esparcido alrededor de la tierra. Donde quiera que haya uno de sus hijos, allí esté la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fortaleciendo, ayudando, recordándonos por su Espíritu, hermanos, que tenemos grandísimas promesas, que son, hermanos, las que animan y fortalecen la fe de sus hijos. Así en esta mañana también el Señor fortalezca a su pueblo, que nos haga comprender que la iglesia debe seguir cumpliendo su rol aún en medio de la adversidad, en medio, hermanos, de la hostilidad que pueda estarse ejecutando. La iglesia debe mantenerse firme, sabiendo, hermanos, que esto fue predicho, que fue manifestado por el mismo Maestro a los que creyeron en él. Y él lo dice: he aquí yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos, pero no temáis, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Estaré siempre con vosotros, yo soy el que te ayudaré, yo soy el que estaré contigo en la adversidad. No estarás solo, porque Dios conoce, hermanos, nuestra vida, que somos débiles. Por lo tanto, animados, fortalecidos en la fe de Jesús y en la esperanza que tenemos en Él, que el Señor no nos trajo para dejarnos en el desierto, no nos trajo ni nos llamó para avergonzarnos, sino, hermanos, para manifestarse en nosotros, para que el mundo sepa que Dios es real y que está en medio de aquellos que creen y temen a su palabra. Que el Espíritu Santo del Señor esté allí, hermanos, haciendo en nosotros lo que verdaderamente debe nosotros hacer. Dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Miremos qué es lo que nos dice allí la palabra del Señor. El Señor nos lleva a que consideremos, ¿no?, que el Espíritu Santo de Dios nos está recordando que Él es la principal piedra del ángulo, el cual vino y se mostró al mundo dando su vida allí en el Calvario de la cruz para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna, y nos hizo participantes de su naturaleza divina. Por eso Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos hizo participantes de su naturaleza divina. Puso en nosotros de su Espíritu para que entendiésemos estos misterios escondidos, revelados a los que creen en su nombre. Y hoy nosotros estamos siendo fortalecidos, estamos siendo alentados, hermanos, por esta maravillosa promesa de Dios, para que en ninguna cosa estemos nosotros temerosos, ni estemos amedrentados, sino más bien sepamos que hay uno que pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Lo vemos siempre, hermanos, que actuó Dios cuando su pueblo no podía. Allí estaba Él actuando en bien, en favor de los suyos. Que Dios bendiga la iglesia. Dios bendiga a su pueblo donde quiera que se encuentre. Cuánto quizás en este tiempo, con mucho temor, porque ciertamente no miramos la palabra de Dios. Estas cosas están escritas, que vendrían peste, que vendrían guerra, que se levantaría el padre contra la madre, el hijo contra el padre, y se entregarían unos a otros. Pero no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin, hasta la consumación de los siglos. Promesas de Dios que ciertamente nosotros las tenemos que tomar, hermanos, porque el tiempo viene, el tiempo se acerca. Yo citaba y decía, la noche está avanzada. Hermanos, la noche de la humanidad está avanzada. Se acerca el día en que resplandecerá, hermanos, el lucero de la mañana. Llegará el glorioso día en que aparecerá el sol de justicia, y los que han creído, los que han permanecido en él, los que verdaderamente hemos guardado su palabra, estos resplandecerán como luminarias en el firmamento. Y para ello tenemos que asirnos de la palabra de Dios. Tenemos que estar allí preocupados, hermanos, de poder llenarnos de su palabra. Poder, hermanos, estar firme en la profesión de fe. Por eso que Pablo les decía el domingo pasado, hermanos, os ruego que os comportéis como es digno de la profesión que habéis sido llamados. Esto quiere decir que permanezcáis firmes en la fe de Jesús, que seáis sobrios en la fe. A veces la palabra sobrio se usa para cosas externas como la ropa. Esta persona se viste muy sobriamente. Aquí la aplica, hermanos, Pablo, en nuestra fe, que no seamos como niños fluctuantes, que no seamos como las olas del mar, que no están estables en ningún lugar, que van y vienen. Mas el que ha abrazado la fe, el que ha puesto la fe y ha puesto sus pies en la roca inamovible de los siglos, este es una persona sobria, va a permanecer en la fe de Jesús. Por eso que encontramos que el apóstol Pablo dice estas expresiones y a veces las repetimos, pero las dejamos allí y nos seguimos meditando en ellas. ¿Qué cosa nos apartará del amor de Cristo? Nada me apartará del amor de Cristo, hermanos, porque es lo más sublime, lo más grande, ¿no? Ni guerras, ni peste, ni hambre, ni azote, ni pestilencia, ni detracciones, ni naufragio, ni desnudeces. Nada, absolutamente nada, y aún lo dice, ni ninguna cosa creada nos apartará del amor de Cristo. Esto es lo maravilloso que nosotros hoy día debemos comprender, y esto es lo que nos debe llevar a estar mirándolo a Él por encima de todas las cosas, sabiendo que el guardar la fe, el permanecer en ella, tiene grande galardón. El enemigo querrá amedrentarnos, el enemigo querrá procurar hacer lo suyo, como ya lo hemos dicho. Procurará engañar, si fuese posible, a los escogidos, pero no podrá porque el fundamento está firme. Y teniendo este fundamento, no resbalaremos, no retrocederemos jamás, porque así lo manifiesta la gloriosa palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de sus hijos. Dios bendiga a su pueblo.
donde quiera que se encuentre alguno de ellos y que esté luchando quizás cuerpo a cuerpo y con todos los vientos en contra, no temamos, porque tenemos aquel que va con nosotros en nuestra barca, el cual sabe dominar los vientos y calmar las furias del mar. Así también es Dios con los suyos. Él sabe detener al enemigo, Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir y Él es el que viene en el auxilio de aquellos que han creído en Él. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga a su pueblo, donde quiera que se encuentre alguno de sus hijos, allí esté su gracia fortaleciendo nuestras vidas. Hoy es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, ¿no?, que de no ser por el poder glorioso de Cristo y del Evangelio, este mundo se perderá. Este mundo se perderá. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que cumplir una función que el Señor nos ha dado, de ir y anunciar que en Cristo hay salvación. Es lo que nos ha mandado y a veces nosotros queremos hacer más allá de lo que el Señor nos ha asignado. Nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que decirle al mundo que en Cristo hay salvación, hay remisión de pecados, que Él es el que perdona, que Él es el Salvador, que Él es el que vino para dar salvación y abrir un camino más excelente. Lo demás le corresponde a Él, el Espíritu Santo de Dios que va en su palabra, la cual nos dice que ella no volverá vacía, ella hará la obra para la cual fue enviado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para que anunciemos, para que proclamemos el año agradable, para que proclamemos que en Cristo el Señor se alcanza esta salvación del alma y que Él nunca dejará lo suyo. El Señor sea muy glorificado en este día, que podamos terminar reflexionando y entendiendo que no caminamos solos, que por mucha adversidad y por mucha hostilidad que pueda haber, nunca estaremos solos, porque la promesa de Dios es fiel. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. No, hasta el fin, hasta la consumación de los siglos. Amados, esta es la esperanza gloriosa que tiene la iglesia. Maravillosa promesa, por eso el título lo dice. Bendita promesa de nuestro Señor a favor de su iglesia. Usted y yo somos miembros de esa iglesia si hemos creído en el Señor y permanecemos en la fe y en la doctrina a la cual el Señor nos ha llamado. El Señor sea muy glorificado en esta mañana. Dios nos prepare, Él sabe lo que vendrá mañana, lo que ha de suceder, hermanos, y la palabra de Dios nos viene recomendando que por nada estemos nosotros, hermanos, afanados, preocupados, porque Él está con su iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios esté recordándonos su palabra, porque Él es el que nos trae a la memoria. No pensemos lo que vayamos a decir, sino más bien dejemos que obre el Espíritu Santo de Dios y podamos dar respuesta de nuestra fe cuando sea demandado de nosotros, que por qué nosotros hablamos, decimos y actuamos de tal manera, porque dice la palabra del Señor que no pensemos lo que vayamos a decir, sino que el mismo Espíritu, Él colocará palabras y responderemos de acuerdo al propósito para el cual Dios quiere que nosotros, hermanos, respondamos. El Señor sea muy glorificado, que el Señor bendiga su heredad que está esparcida alrededor de la tierra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muy agradecido, Señor, por la esperanza gloriosa que tú nos das a través de tu palabra, en la enseñanza, sabiendo que los tiempos vendrán con mucha hostilidad, pero que no temamos porque tú estás con nosotros, que ciertamente, hermano Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu amada, la cual tú has comprado a precio de sangre preciosa. Ayúdanos cada día y que nosotros podamos fijar nuestros ojos en la perfecta ley de Dios, que es tu palabra, que podamos nosotros ceñirnos a ella y obedecer a través de tu Espíritu a tu palabra. Señor, bendice tu pueblo donde quiera que se encuentren tus hijos, allí esté tu gracia, muy en especial aquellos que están en el ocaso de sus días. Señor, bendíceles
Guárdales, Señor, de modo que no sean turbados de ninguna manera, sino que tu gracia sea sobre sus vidas. Guarda los matrimonios, Señor, guarda a los jóvenes, las señoritas, guarda a los niños, Señor, aun aquellos que no saben y todavía no tienen conciencia, Señor, tú guarda y unge sus mentes, Señor, que no sean extraviados por la influencia del enemigo del alma, Señor, y aquellos que han de creer a tu palabra, también, Señor, ellos puedan ser dóciles a la voz, Señor, de tu Espíritu que viene a través de tu palabra. Bendícenos con toda bendición espiritual, te lo rogamos. Humildemente te lo suplicamos por los méritos santos de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén.